Muy buenas noches a todas y todas. Estamos en vivo en la pantalla de Chaco Televisión, la televisión pública provincial, desde el Salón Obligado de Casa de Gobierno. Hoy el gobernador de la provincia va a anunciar medidas vinculadas a la situación epidemiológica en el territorio provincial. Bueno, muy buenas noches a todos y a todas, queridas y comprovincianas, queridos comprovincianos. Nosotros estamos transitando un tiempo extremadamente complejo por la pandemia del COVID-19. Los casos se han incrementado día tras día a pesar de haber tomado medidas drásticas y desde el 4 de marzo con una línea de tiempo hemos venido trabajando con comité de expertos y con una interacción obviamente con las autoridades sanitarias nacionales para morigerar la tendencia de circulación comunitaria que hemos tenido con la confirmación del primer caso el 9 de marzo. Efectivamente, la provincia del Chaco fue la primera provincia que ha tomado todas las medidas necesarias para el aislamiento preventivo obligatorio de carácter social o confinamiento o cuarentena. Y en este sentido hemos tenido resultados desde el punto de vista de que un método contrafáctico permite decir que si no hubiésemos hecho lo que hicimos, hubiésemos tenido hoy más de 23.000 casos seguramente. Pero tenemos que lamentar muchas muertes y tenemos que lamentar el incremento del número de casos. En este sentido, quiero transmitir que el incremento del número de casos está directamente asociado también al incremento del número de testeos. Pero eso lo que pone de manifiesto es que en la provincia del Chaco tenemos 25 departamentos, uno con circulación comunitaria, que es el departamento San Fernando. Y de los 69 municipios, 4 tienen circulación comunitaria, que son Resistencia, Fontana, Puerto Vilelas y Barranqueras. Hemos extremado los mecanismos de bloqueo, porque si bien surgieron o se han identificado algunos casos, como por ejemplo Machagay o Margarita Belén, en general están vinculados a anexos epidemiológicos y contactos estrechos, pero no permite visualizar eso como una circulación comunitaria. Circulación comunitaria hay en un departamento de los 25 y en 4 municipios de los 69 existentes en la provincia. Pero no hay que quedarse solamente en las anécdotas. Nosotros hemos tenido una acción a través de las Fuerzas de Seguridad y la Justicia Provincial para la detención de 16.200 personas que violaron el Código Penal en esta etapa, de prácticamente 90 días. Nosotros tuvimos, desafortunadamente, una situación con Silvana Pérez, Gloria Salazar y Marta Soneira, con otros integrantes de la comitiva, con funcionarios nacionales, en la incursión que realizaron en el impenetrable chaqueño. Y esto obviamente han tenido ya el aislamiento preventivo y nuestra solidaridad con el equipo de trabajo que día tras día también arriesga su vida, como lo hacen los trabajadores de la salud, respecto a esta pandemia. Nosotros queremos decir también que las fuerzas de seguridad, 40 policías tenemos con COVID positivo y también 41 que están autoaislados. Y mañana hemos decidido suspender el acto institucional correspondiente porque no solamente por el caso también de la ministra de Seguridad, sino también todo lo que significan un escenario de estas características para las fuerzas de seguridad. De manera que nosotros lo que queremos anunciar hoy es, primero que vamos a establecer medidas mucho más restrictivas con la suspensión de los permisos de circulación a partir del día de mañana, 15 de junio. Pretendemos generar el máximo nivel de restricción hasta el 21 de junio y hasta el 28 de junio. Para lo cual nosotros vamos a ser extremadamente restrictivos respecto a todo lo que significa actividades que promuevan aglomeración de personas o agrupamiento de personas. En este sentido, vamos a coordinar con las autoridades del Banco Central de la República Argentina para lograr la suspensión de pagos y cobros, tanto en instituciones financieras, bancarias, como así también empresas públicas y todo lo que significa circulación de personas. Lamentablemente, esto no solamente depende del Estado, ni su capacidad de gobernanza, ni tampoco el marco regulatorio. Eso también requiere conciencia individual y comunitaria. Es decir, si nosotros no tenemos conciencia de que es la persona la que busca el virus y lo contrae, entonces vamos a tener una serie de problemas adicionales.
Nosotros hemos trabajado con las autoridades sanitarias y coordinamos obviamente con un grupo de expertos en forma sistemática. En este sentido, quiero transmitir que hemos atendido una cantidad enorme de demandas por parte del hospital público, 188 casos que se han tratado desde el mes de marzo con un récord de 108 casos en el mes de mayo. El personal de salud pública del Hospital Perrando merece realmente un nivel de acompañamiento y felicitaciones por el esfuerzo que realizan. Pero también nosotros sabemos muy bien que en la provincia del Chaco los casos importados diseminaron claramente el virus y a su vez el sistema de salud público-privado, por su interrelación y su complementación, identificaron cerca de 383 casos. Y obviamente eso irradia a distintos lugares. Por lo tanto, vuelvo a insistir en la medida. Nosotros dijimos que no íbamos a hablar más de fases. Acá estamos hablando de la fase más dura, más restrictiva desde el punto de vista de circulación. Esto se puede resolver si solo si exista conciencia comunitaria. Esto significa que nosotros no podemos circular ni podemos evitar las cuestiones que son esenciales. El control de normas de bioseguridad, la higiene personal absolutamente necesaria. Nosotros estamos proveyendo a muchos barrios, desde la provisión de comidas, medicamentos, hasta alimentos de limpieza, con el objetivo de garantizar que efectivamente podamos tener una cobertura respecto a esa circulación viral. Tenemos un muy buen sistema de información respecto al tema de la aglomeración de personas, de la circulación, de los mecanismos de prevención. La verdad es que tenemos, con una demora de 24 horas, dónde están los índices de aglomeración de personas para establecer los mecanismos de corrección. Tenemos un sistema de cámara fija, tenemos un sistema de drones, tenemos un sistema de trabajo con la policía y las fuerzas de seguridad motorizadas con el objeto de establecer un mecanismo de evitar aglomeración de personas. Y la verdad es que donde se tiene que pagar, donde se tiene que cobrar, o eventualmente en ciertas actividades esenciales, tenemos muchas dificultades. Ejemplo, supermercados o farmacias o distintos lugares. No se puede interrumpir drásticamente la vida de cada una de las personas, pero nosotros necesitamos hacer este esfuerzo duro, implacable y correcto durante esta semana, eventualmente la próxima, para definitivamente quebrar la tendencia de la curva. ¿Qué significa eso? Significa entender lo siguiente. Si nosotros tenemos la posibilidad de aislar los casos con COVID positivo, o sea, el aislamiento es preventivo individual o comunitario. ¿Qué es lo que propiciamos en esta semana pasada y en esta? Primero, que el aislamiento preventivo de carácter individual con un equipo de seguimiento centinela con el objeto de garantizar el comportamiento y la evolución de la sintomatología existente. Pero la verdad es que nosotros clasificamos los casos en leves, moderados y graves. Los casos leves vamos a intentar, obviamente con la aprobación y el consentimiento de las personas, generar una condición de aislamiento en centros hospitalarios, tanto públicos como privados, o centros de aislamiento comunitarios. Nosotros vamos a tener capacidad disponible a partir de mañana de 320 camas para aislamiento comunitario, que podemos extender a 500 camas en el transcurso de las próximas 72 horas. Creemos que esa es una cuestión que nos permite detección precoz de la evolución de la sintomatología para que no se agraven los casos y obviamente un más y eficaz tratamiento, porque no es lo mismo de tener equipos médicos que hagan visitas a 350 o 500 domicilios que tener un equipo médico con rotación 24 horas en 3 lugares debidamente concentrados. Esto es lo que nosotros implementamos, es decir, un sistema de internación de casos leves en lo posible y sobre todo tomando un criterio que es personas de más de 60 años con enfermedades de base. Es decir, aquellas personas que contrajeron el COVID-19 con mayor vulnerabilidad relativa son los que van a ser susceptibles de internación y cuidado y protección especial. El resto,
con aislamiento individual, pero también con un sistema de prevención evaluando el contexto correspondiente. Entonces, de las decisiones de restricción tienen que ver con controles fronterizos férreos. Nosotros tuvimos 5 personas que vinieron de otras provincias. En el 12 de junio, le doy un informe, 5 personas. Vehículos repatriados, 3. 1.701 vehículos de tránsito en los controles fronterizos, que son 9 en la provincia. 496 camiones, 11 colectivos y 8 vehículos que no ingresaron. ¿Esto qué significa? Que ponemos muchas restricciones en los 9 controles fronterizos y en la coordinación con las policías de las provincias, de las otras provincias, lo que hacemos es, sin autorización confirmada, no transponen nuestras fronteras. Y a su vez, lo que hacemos es una consulta previa con el intendente para garantizar el traslado del vehículo de la persona con el aislamiento, con el objeto de evitar la proliferación de contagios. O sea, los controles fronterizos están férreos, duros. Del mismo modo que hemos sugerido y estamos sugiriendo a todos los intendentes, independientemente de etapas no críticas, que adopten medidas muy restrictivas en el transcurso de esta etapa, justamente con el objeto de eliminar la circulación comunitaria. Entonces, la circulación comunitaria se elimina, internando en la medida de lo posible a todos los casos leves posibles. Los contactos estrechos. En ese sentido, tenemos un equipo de trazadores, docentes que obviamente fueron seleccionados con un mecanismo de capacitación, más un equipo centinela, que hace un sistema de evaluación de los casos estrechos, porque si uno toma a los casos confirmados, los aísla en términos comunitarios o en términos individuales con un sistema de seguimiento, no contagia. Y si identificamos los nexos epidemiológicos y los contactos estrechos, ahí también evitamos el contagio. Pero eso tiene que ser también motivo de conciencia de carácter social. Tenemos un sistema que funciona a la perfección desde el punto de vista de la red de telefonía celular. Hoy nosotros tenemos un índice de movilidad y de concentración de personas cada 24 horas, con demoras, ¿no es cierto? Pero cada 24 horas se actualiza. Segundo, tenemos un sistema de autoevaluación por autotest, con un sistema de preguntas que va al reporte del 0800 y un sistema de análisis por inteligencia artificial, que nos permita claramente identificar los casos para hacer las preguntas correspondientes y hacer los testeos. A su vez, esa es una condición indispensable para el otorgamiento de los permisos de circulación, que a su vez es una condición indispensable para los turnos en la circulación de permisos y que a su vez ahora lo estamos perfeccionando para las personas que son susceptibles de mayor riesgo relativo. O sea, todo el tiempo estamos esmerando la tecnología y las aplicaciones correspondientes para mejorar y proteger. Pero esto no se supera si tenemos, por un lado, movilizaciones de carácter espontánea o agrupamiento de personas o personas que no admiten o no entienden la gravedad de la circulación comunitaria correspondientes. Lo que yo quiero transmitir con esto es, el esfuerzo del Estado está siempre con todos los estamentos. Ahora bien, lo que no se puede sustituir es la voluntad individual, ni la autonomía individual de las personas, ni la voluntad de las personas. O sea, lo que quiero transmitir con esto es lo siguiente. Necesitamos hacer un último esfuerzo. Si no hubiésemos hecho este esfuerzo, esto hubiese sido un desastre absoluto. Y no se comparen con otras provincias, porque de repente una provincia que no tenía puede tenerlo, y eso ocurre porque hay circulación comunitaria. En nuestra área metropolitana hay circulación comunitaria. Entonces, lo que ocurre es que si nosotros vamos a un lugar que observamos circulación comunitaria, tomamos el virus y lo trasladamos. Entonces, no hay vacuna, no hay remedio. La única manera es esto que estamos diciendo todas las veces y que ya hartamos y cansamos con los mismos mensajes. Pero la verdad es que nosotros vamos a redoblar los sistemas de licenciamiento obligatorio en el ámbito de la administración pública y en los registros. Esta semana, drásticamente. Segundo, claramente aumentar el máximo nivel de rigurosidad de los controles de bioseguridad y de higiene. Tercero, claramente el tema del aislamiento obligatorio a rajatabla, a los efectos de evitar cualquier concentración de personas. Por eso vamos a
coordinar con el Banco Central de la República Argentina para que la interrupción de los mecanismos de transacciones bancarias desde el punto de vista de pago por cajero humano o concentración desde el punto de vista de sus actividades, porque evidentemente lo que nosotros observamos es que si existe una actividad que implique concentración de personas, todo el esfuerzo que hacemos no vale la pena. Y lo que quiero transmitir con esto es que si tenemos pagos y hay colas, y si tenemos cobros y hay colas, la verdad es que todo el esfuerzo que muchas veces se hace, definitivamente no se puede sostener en el tiempo. Entonces, vamos a hacer el máximo esfuerzo en el transcurso de esta semana. Mañana vamos a emitir el decreto correspondiente. Esto obviamente nunca nosotros fuimos flexibles en ciertas condiciones que hemos observado en otras provincias. Pero también quiero decir lo siguiente. Nosotros ya hicimos 594 testeos con IgM e IgG. 3 casos dieron positivos. Pero a su vez también vamos a incrementar el número de testeos a 700 casos por día, uno de los mayores en términos proporcionales que tiene la República Argentina, con una red de laboratorios públicos y privados en proceso. Eso también va a incrementar el número de casos, porque cuando más testeo hay en lugares de mayor circulación comunitaria, aumenta el número de casos. Pero eso en sí mismo no es ni bueno ni malo. O sea, mejor dicho, lo que uno tiene que entender es que si uno logra testear más e identificar casos positivos y contactos estrechos y los aísla, automáticamente interrumpe la circulación comunitaria. Ese es el mensaje. Muchas veces nosotros lamentablemente nos regimos por estadística, decir, a ver el número de casos. Sí, obviamente si el R0 aumenta y la tasa de contagio aumenta y la tasa de duplicación disminuye, estamos ante un problema. Y claro que estamos ante un problema. Pero justamente para resolver el problema, nosotros lo hemos resuelto en 3 circunstancias. Primero, cuando tuvimos el primer brote de casos importados. Segundo, el segundo brote de casos sanitarios. Y tercero, el brote que tenemos en Barrio Toba, que estaba en cerca de 163 casos, porque depende exactamente cómo se clasifica la composición, si es de Cherillí 1, 2, Camalote, también el Toba mismo, o cuál es el agrupamiento de carácter barrial. Pero lo cierto es que tenemos en 19 lugares de la ciudad de Resistencia una aglomeración de casos que se dan entre 3, 5 o más de 5 casos, que requiere una estrategia de bloqueo conjuntamente con las comisiones vecinales a los efectos de garantizar una mejor capacidad de comprensión por parte de la ciudadanía. A su vez, aparte de lo estricto del licenciamiento obligatorio, aparte de lo estricto de la restricción, aparte de lo estricto de los bloqueos, aparte de lo estricto que implican los bloqueos respecto a los centros geriátricos, a los lugares de detención o de encierro y a los barrios populares, creemos nosotros que esa sería la fórmula adecuada para el seguimiento de los casos. Nosotros tenemos un plan de acción, lo estamos ejecutando. Mañana tendremos una teleconferencia con los miembros del Comité de Evaluación y Seguimiento, y obviamente lo que nosotros queremos y creemos es en una gran convocatoria ciudadana para adquirir conciencia de que si no hacemos este gran y último esfuerzo, sobre todo porque estamos entrando en el invierno, porque tenemos bajas temperaturas, porque es necesario hacer un gran esfuerzo para terminar con la circulación comunitaria. Es muy difícil predecir efectivamente cuál es el pico máximo y cuándo se va a dar. Pero lo cierto es que si somos capaces de hacer este último esfuerzo, probablemente tengamos un gran impacto en morigerar la curva y eventualmente eso nos va a permitir hacer el máximo esfuerzo desde el punto de vista de cortar la circulación comunitaria. Por lo tanto, muchas cuestiones que deberemos tomar nosotros en el ámbito provincial, tenemos que tener un acompañamiento municipal. Si los municipios no nos acompañan, tenemos claramente una debilidad en términos operativos en la instrumentación. Y en segundo lugar, muchas de estas decisiones deben ser corroboradas y avaladas
por el presidente de la República y el jefe de gabinete de ministros. Sabemos y descontamos su total respaldo. Por eso nosotros dijimos que independientemente de las fases, si es necesario hacer fase 1, o sea, lograr el máximo nivel de restricción, esto es lo que pretendemos hacer. O sea, lo que nosotros queremos hacer en esta semana y sobre todo en los próximos 15 días, pero apuntalando esta semana y aprovechando que es una semana más corta porque tenemos mañana feriado, es reducir drásticamente y al máximo las actividades para esta semana. Y un compromiso de trabajar ordenadamente con el objeto de interrumpir total y definitivamente la circulación comunitaria. Si somos capaces organizadamente de lograrlo, será el gran triunfo de nuestra provincia, porque incrementamos la capacidad instalada, incorporamos camas, incorporamos oxígeno, incorporamos asistencia respiratoria mecánica, incrementamos inversiones significativas para mejorar el sistema. Vamos a lograr seguramente un mejoramiento en las condiciones también para los residentes médicos, enfermeros, etcétera. Y vamos a tener un fortalecimiento institucional en esta etapa para mejorar la capacidad operativa de los equipos desde el punto de vista sanitario. Pero no cabe la menor duda que el esfuerzo que tenemos que hacer es lograr drásticamente adoptar estas medidas, evitar la circulación comunitaria y concentrarnos en el esfuerzo de eliminar claramente a este virus, que nos ha afectado y mucho, con muchas muertes, con mucho dolor, que genera una consecuencia directa en la economía, pero si nosotros somos capaces de prepararnos en estos días próximos y hacerlos entre todos y con todos, seguramente vamos a construir un muy buen resultado que será orgullo para todos. Nosotros observamos que en los barrios, en distintos barrios de la ciudad y también en el interior de nuestra provincia hay mucha circulación. Si nosotros no adquirimos la conciencia respecto a que el virus está circulando, podemos ser víctimas de lo que significa su instalación, aún en lugares en donde no exista circulación comunitaria. Por lo tanto, tengamos mucha conciencia respecto a lo que tenemos que hacer, ratificando claramente lo que dijimos desde el principio: aislamiento social preventivo de carácter obligatorio, normas de bioseguridad e higiene, y para ello también el equipo Centinela del Ministerio de Salud está haciendo el máximo esfuerzo para supervisar y fiscalizar instituciones públicas y privadas con los equipos de protección personal, indicando un programa de capacitación, quiénes lo deben usar, porque se trata de insumos críticos, porque muchas veces se observan críticas absolutamente infundadas. Por eso es muy bueno hacer una auditoría y una fiscalización, porque entendemos que son recursos escasos y que deben ser bien administrados para las personas que asumen el riesgo correspondiente. El licenciamiento obligatorio y todas las medidas que tomamos en el ámbito de la administración son claves, y el distanciamiento social es absolutamente esencial, lo mismo que el uso de barbijos. Yo hoy acá, porque estoy aislado en un lugar, hago este mensaje sin barbijos, pero lo que quiero transmitir es que el distanciamiento social debe ser claramente contemplado, lo mismo que las normas de higiene y de seguridad. Observo un relajamiento en esto, y esto es preocupante. Por eso nosotros interrumpimos el transporte público de pasajeros como aglomeración de personas. La verdad es que ya no sabemos qué otras medidas adoptar o tomar respecto a las múltiples iniciativas adoptadas. Entonces, lo que quiero transmitir es que, siguiendo múltiples recomendaciones a nivel internacional, tenemos desde los esquemas de testeos rápidos hasta hisopados en gran magnitud, hasta equipos con trazabilidad y vinculación de contactos estrechos. Pero, para finalizar, lo que quiero transmitir es: cortar la circulación comunitaria implica cortar la movilidad. Si las personas no se mueven y no se juntan, el virus no se reproduce. Si las personas no se juntan
y no se aglomeran en un lugar, el virus no se reproduce. Entonces, tenemos que hacer el máximo esfuerzo. Si cortamos en los COVID positivos y los aislamos en términos individuales y comunitarios con control, identificamos los nexos epidemiológicos y los contactos estrechos y los aislamos, entonces ni los positivos ni los estrechos pueden propagarse. Y en virtud de ello se corta la circulación comunitaria. Y si se corta la circulación comunitaria, volveremos a la normalidad. Por lo tanto, nuestro desafío aquí, en el área metropolitana, en la provincia del Chaco, es demostrarnos a nosotros mismos, al país y al mundo, que juntos podemos. Que es muy importante hacer el máximo esfuerzo para garantizar definitivamente la interrupción de la circulación comunitaria. Y lo vamos a hacer juntos, con todos y entre todos. Como verán, jamás he contestado una injuria, un agravio, ni una operación política, porque entiendo que en esta etapa lo que necesita el pueblo de la provincia del Chaco es un gobernador que se ocupe, se preocupe, que trabaje y que resuelva los problemas. Y todo el tiempo lo estamos haciendo. Por eso convoco a todos a asumir este último esfuerzo. Si nosotros lo logramos en los próximos 14 a 21 días, y si esa interrupción de la circulación comunitaria se produce, después podremos volver a tener actividad normal. Entonces, las escuelas de danzas progresivamente podrán abrir, los gimnasios podrán abrir, los comercios podrán abrir, las actividades que hoy son absolutamente vedadas por no ser no esenciales podrán abrir, los cultos podrán abrir. Hoy, en estas condiciones, nada de eso puede funcionar. Ni bares, ni restaurantes, ni hoteles, ni nada. Y eso significa muchas personas desprotegidas, que a pesar de las políticas nacionales y provinciales no alcanzamos a compensar estos problemas. Pero, vuelvo a insistir, si esto no lo hacemos, las consecuencias son aún más adversas. Así que muchas gracias por escucharme y simplemente decirles que el último esfuerzo que le pedimos vale la pena. Si lo hacemos como lo estamos haciendo, aún con las dificultades que hemos tenido, creo que vamos a lograr los resultados que nos merecemos. Muchas gracias. De esta forma, el gobernador de la provincia, Jorge Milton Capitanich, a través de la pantalla de Chaco Televisión, la televisión pública provincial y una gran cadena de medios, ha anunciado las medidas que tomará el gobierno provincial. Continuamos con la programación habitual. En virtud de lo dispuesto por el Poder Ejecutivo,